Sin la presencia de los trolls en las tierras del norte, los elfos de Quel'Thalas centraron sus esfuerzos en reconstruir su gloriosa tierra. Los ejércitos victoriosos de Arathor volvieron a casa en las tierras del sur de Strom. La sociedad humana de Arathor creció y prosperó. No obstante, Thoradin, temeroso de que su reino se desintegrase al adquirir un tamaño demasiado grande, afirmó que Strom sería el centro del imperio de Arathor. Tras muchos años de paz y crecimiento económico, el poderoso Thoradin murió en edad avanzada, ofreciendo a las jóvenes generaciones de Arathor libertad para expandir el imperio más allá de las fronteras de Strom. Los 100 magos originales que fueron instruidos en la magia por los elfos ampliaron sus poderes y estudiaron con mayor detenimiento las disciplinas místicas de los hechizos. Estos magos, inicialmente escogidos por su fuerza de voluntad y nobleza de espíritu, siempre habían practicado su magia con cuidado y responsabilidad. No obstante, transmitieron sus secretos y poderes a una nueva generación que no tenía idea de los rigores de la guerra o del principio de moderación. Estos jóvenes magos empezaron a practicar la magia para darle un uso personal, sin tener en cuenta su responsabilidad hacia sus congéneres. A medida que el imperio creció y adquirió nuevas tierras, los jóvenes magos también se establecieron en las tierras del sur. Mediante el uso de los poderes místicos, los magos protegían a sus hermanos de las criaturas salvajes de la tierra, e hicieron posible la construcción de nuevas ciudades-estado en medio de la jungla. No obstante, a medida que aumentaba su poder, los magos se hicieron cada vez más engreídos y se aislaron del resto de la sociedad. La segunda ciudad-estado de Arathor, Dalaran, fue fundada en las tierras del norte de Strom. Muchos magos nobles abandonaron los confines de Strom y viajaron a Dalaran, en donde esperaban usar sus poderes con mayor libertad. Así, emplearon sus habilidades para construir las cimas encantadas de Dalaran y centrarse en la continuación de sus estudios. Los ciudadanos de Dalaran toleraron los esfuerzos de los magos y consolidaron una economía ágil bajo la protección de sus defensores. Sin embargo, a medida que aumentaba el número de magos que ponían en práctica sus artes, el manto de realidad que rodeaba a Dalaran empezó a resquebrajarse. Los siniestros agentes de la Legión Ardiente, que habían sido desterrados durante la desaparición del Pozo de la Eternidad, se interesaron nuevamente por el planeta gracias a la atención que en ellos despertaron los hechizos de los magos de Dalaran. Si bien estos demonios relativamente débiles no manifestaban su poder, sí sembraban la confusión y el caos en las calles de Dalaran. La mayoría de estos encuentros demoníacos eran acontecimientos aislados, de manera que los magócratas del poder hicieron lo que pudieron para mantener estas ceremonias en secreto. Los magos más poderosos fueron enviados a capturar a los escurridizos demonios, pero muchas veces se vieron superados por los solitarios agentes de la imponente legión. Transcurridos unos cuantos meses, los supersticiosos campesinos empezaron a sospechar que los hechiceros gobernantes les estaban ocultando algo terrible. Rumores de revolución empezaron a extenderse por las calles de Dalaran al tiempo que los ciudadanos paranoicos cuestionaban los motivos y las prácticas de los magos a quienes habían admirado en el pasado. Los magócratas, temiendo que los campesinos se levantarían y que Strom actuaría en su contra, acudieron al único grupo que consideraron capaz de comprender su particular problema: los elfos. Tras conocer las actividades demoníacas de los magócratas en Dalaran, los elfos rápidamente enviaron a sus zahoríes más poderosos hacia tierras humanas. Los zahoríes élficos estudiaron las corrientes energéticas que fluían en Dalaran y realizaron informes detallados sobre toda la actividad demoníaca que encontraron. Concluyeron que, si bien solo había unos cuantos demonios dispersos por aquel territorio, la Legión sí constituía una verdadera amenaza si los humanos continuaban utilizando poderes mágicos. El Consejo de Luna Argenta, que gobernaba sobre los elfos de Quel'Thalas, firmó un pacto secreto con los señores magócratas de Dalaran. Los elfos contaron a los magócratas la historia del antiguo continente de Kalimdor y la Legión Ardiente, historia que aún amenazaba al planeta. Advirtieron a los humanos que, siempre que utilizaran la magia, debían proteger a los ciudadanos de los agentes malvados de la Legión. Los magócratas propusieron la idea de asignar poderes a un solo campeón mortal para librar una guerra secreta interminable contra la Legión. Resaltaron que la mayor parte de los humanos no debían saber nada acerca de los guardianes o de la amenaza de la Legión, para evitar disturbios causados por el miedo y la paranoia. Los elfos aceptaron la propuesta y fundaron una sociedad secreta para supervisar la elección del guardián, ayudando a contener el aumento del caos en el mundo. La sociedad mantuvo sus reuniones secretas en los claros de Tirisfal, donde los elfos nobles se habían establecido por primera vez en Lordaeron.
Así llamaron a su secta secreta los Guardianes de Tirisfal. Los campeones mortales que fueron elegidos por los guardianes recibieron increíbles poderes élficos y humanos. Si bien solo podía existir un guardián cada vez, su poder era tan inconmensurable que podía responder a los ataques de la Legión sin ayuda de nadie en cualquier parte del planeta. El poder del guardián era tal que solo el Consejo de Tirisfal podía elegir a los potenciales sucesores. Cada vez que un guardián envejecía demasiado o se cansaba de guardar los secretos de la guerra contra el caos, el Consejo elegía un nuevo campeón y, bajo un estricto control, transmitían formalmente los poderes del guardián a su nuevo agente. Con el transcurso de las generaciones, los guardianes defendieron la humanidad de la invisible amenaza de la Legión Ardiente por todo el territorio de Arathor y Kel'Thuzad. Arathor creció y prosperó, al tiempo que el uso de la magia se extendió por todo el imperio. Mientras tanto, los guardianes vigilaban cuidadosamente cualquier señal de actividad demoníaca. Muchos años pasaron desde que Alodi se convirtiera en el primer guardián y comenzara la saga de Magnas tal y como se les comenzaría a llamar desde que en una única persona se aglutinara el poder completo de la Orden de Tirisfal. Si bien, aunque mágicamente prolongada, los guardianes no dejaban de ser seres mortales que envejecían y que en un momento concreto debían devolver su don al Consejo, y éste asignárselo al elegido que le sucedería. Dado lo peligroso y secreto del cargo, no se conoce a ciencia cierta cuántos guardianes sucederían a Lodi. Lo que sí se conoce es que, en un momento de la saga, en concreto hace 882 años, fue Magna Skabel el encargado de desempeñar tan loable función. Skabel tenía 5 aprendices, 4 de ellos varones: Balric, Jonas, Manfred y Natal. Tan solo tenía una mujer como aprendiz, Edwin. Por aquellos tiempos la sociedad, y sobre todo la mágica, ostentaba un exacerbado machismo. Si bien a un hombre se le podía imaginar como un poderoso y sabio mago, a una mujer se le encasillaba y vinculaba más con otra serie de labores. Estaba destinada a cuidarse, atender a su marido, llevar la casa, cocinar y otra serie de actividades que realmente no tuvieran relevancia social. Por todo esto, los 4 aprendices varones de Skabel solían mofarse de Edwin y no comprendían cómo ponía tanto empeño en algo que no le llevaría más que a la frustración y pérdida de autoestima. Sin embargo, Edwin hacía caso omiso de estas burlas y centraba su atención en sus estudios mágicos. Tal fue la constancia y empeño de nuestra protagonista que llegó a estudiar y conocer en profundidad el contenido de los manuscritos de Maitre, un alto elfo de gran posición en las artes mágicas. Por ello, Skabel confirmó la decisión que muchos años atrás le habían llevado a elegir a Edwin como alumna. Presentó a esta ante el Consejo de Tirisfal como sucesora en el puesto de Magna. En un primer momento, el Consejo estaba confuso ante el acto sin precedentes de Skabel, y, como podéis intuir, más lo estaban sus 4 restantes discípulos. ¿Cómo era posible que una mujer, con la inestabilidad emocional que acompaña a su género, pudiera arrebatarles el cargo a ellos, varones, y más capaces mágicamente? Uno de ellos incluso trató de sobornar al Consejo transformando objetos en oro. Sin embargo, lo poco honesto del acto quedó en el más absoluto ridículo cuando en lugar de oro fue mero latón lo que apareció. Erbach, uno de los miembros del Consejo, alababa la madurez y constancia de Edwin. Sin embargo, los restantes miembros del Consejo sostenían la opinión del resto de estudiantes de Skabel. Bien es cierta, concluyó el Consejo, la inestabilidad emocional y poca predicción característica de la mujer, pero no hay duda de que habiendo manifestado su capacidad mágica en cuantiosas ocasiones y considerándola Magna Skabel como una adecuada sucesora, el Consejo no puede más que acceder a la sucesión de Edwin como futura guardiana. Edwin estaba indignada ante la escena que se estaba desarrollando frente a sus ojos y no pudo contener su intervención. Disculpen por mi condición de mujer, pero sinceramente considero que soy sin duda mucho más capaz de los que están aquí, no solo por el esfuerzo en el estudio de la magia que he realizado, sino porque he tenido que afrontar y superar muchas más dificultades de las que se hayan enfrentado cualquiera de los que estáis aquí, varones, y de las que podréis nunca imaginar. Y es así como empezaría Edwin el desarrollo de su función como guardián del poder de la Orden, con un cierto grado de tensión que se mantendría durante todos los años de su cargo, dada su constante búsqueda de una posición proactiva frente a la Legión Ardiente, frente a la más reactiva y en ocasiones excesivamente comedida actuación que promovía el Consejo.
Pero sería a los pocos años de ser nombrada magna cuando Edwin se enfrentaría al primer escollo entre su postura y el conservadurismo del Consejo. Por aquellos entonces, un demonio, Zothmolor, rondaba las inmediaciones de la villa de Hortas. En una de sus tramas, tomó una escuela y amenazaba con atacar a los niños que en ella estudiaban. Edwin, al conocer la noticia, no se paró a pensar y se apresuró a solucionar el asunto cuanto antes. Irrumpió en la escuela y, sin dudarlo ni dar oportunidad a Zothmolor, disipó la amenaza que su presencia suponía, enviándolo de nuevo al vacío abisal. Los habitantes de Hortas estaban más que satisfechos con la actuación de nuestra heroína, si bien la opinión del Consejo no coincidía. Poco tardó a Edwin en ser convocada e informada a través de Erbard de la necesidad de una actuación más comedida y reflexiva de ahora en adelante, y es que el Consejo era de la opinión de que si hubiera esperado un poco podría haber estudiado un plan para sacar información al demonio acerca de Sargeras y la Legión Ardiente. Ante tal planteamiento, Edwin estaba escandalizada. ¿Esperar? ¿Dejar que Zothmolor aterrase a esos niños y al resto de habitantes? ¿Permitir incluso que matase solo por la perspectiva de maquinar un plan que no nos aseguraba nada? Edwin no sustentaría la posición del Consejo. Para Edwin, la mejor defensa contra la Legión de Sargeras era un buen ataque, erradicar la amenaza antes de que suponga precisamente eso. Escuchadas las palabras de la guardiana, el Consejo se limitó a recordarle que su posición como magna era la de mero instrumento del poder del Consejo, y puesto que la voluntad del Consejo era la expresada, la actuación del guardián debía y sería consecuente. Edwin rabiaba de frustración, pero estaba demasiado cansada como para entrar en este tipo de discusiones. Acató la decisión y se dirigió a su estancia. Pasaron 500 años. Edwin disfrutaba de una mágica prolongación de su juventud, entre tanto los miembros del Consejo envejecían y eran sucedidos en su cargo. Si bien los miembros cambiaban a lo largo del tiempo, lo que no cambiaría sería la disposición de Edwin ante ellos. Para ella, eran un puñado de inconscientes extremadamente prudentes que no comprendían sus motivos para atajar la solución ante el problema que la Legión suponía. 823 años antes de la primera guerra entre orcos y humanos, los demonios estaban organizados en Rhalga Norte y arrasaban con la población de dragones allí establecida. Una vez Edwin conoció la gravedad de la situación, se apresuró a zanjar el problema y se presentó sola, con una exagerada confianza en su poder, ante los miles de demonios que asediaban en el lado continente. La confianza de Edwin no tenía carencia de fundamento, y sin ayuda alguna pudo controlar y devolver al vacío abisal a centenares de esbirros. Sin embargo, al extenderse la noticia entre sus oponentes, el morbo de luchar contra la guardiana hizo congregar en torno a nuestro personaje principal más y más hordas enemigas. A todo esto, el líder de los seres demoníacos que atacaban los reinos nórdicos se presentó ante Edwin. Estúpida confiada, nos hemos congregado aquí, todos nosotros, entre tanto tú acababas con solo un puñado de los nuestros. Lo sé, respondió Edwin. ¿Lo sabes? ¿Sabes que estás sola, en medio de la nada, rodeada de demonios? ¿Lo sabes? Lo sé, respondió de nuevo Edwin, sonriéndose. Sé que has congregado a tantos de tus aliados como has podido. Enfrentarse a un guardián es un bocado demasiado suculento para dejarlo pasar. Y aún así, vienes aquí, sola, a este lugar abandonado, renegado. Exacto, pero nunca dije que estuviera sola. En ese momento el cielo se encapotó y toda una flota irrumpió en escena, solo que no se trataban de naves o guerreros montados en grifos, eran dragones que se habían organizado con Edwin desde todos los puntos de Rhalga Norte para congregar a todos los demonios en un punto y acabar con ellos de una vez por todas. Los demonios ardían dolorosamente en el fuego de los dragones y eran relegados al vacío abisal del que provenían. La victoria estaba clara. La amenaza de la Legión se había disipado, al menos por el momento. Sin embargo, la alegría duró poco. El humo y las cenizas que la combustión del azufroso cuerpo de los demonios había producido se elevó al cielo y se condensó. Una siniestra figura se formaba ante los expectantes ojos de Edwin y la alianza de dragones. Al principio no podían, o no querían, dar crédito a lo que estaban presenciando, pero Edwin rápidamente recobró la conciencia y las riendas de la situación. La figura, que poco a poco cobraba forma definida, no era otra que la del propio Sargeras que, con lanza en mano y viendo cómo sus tropas habían sido humilladas,
estaba decidido a tomar represalias. El tiempo de Tirisfal se acaba, la legión irrumpirá en vuestro mundo y acabará con todo signo de vida. La guardiana empuñó a Lunez, su báculo, y se abalanzó hacia Sargeras que se estaba formando. Entonces comenzaría una cruenta batalla en la que cada uno de los dos líderes mostraba un gradual incremento de poder que parecía no tener fin. Los dragones se unieron y juntos, poco a poco, conseguían reducir las fuerzas del líder de la Legión Ardiente. Finalmente consiguen debilitar definitivamente a Sargeras, dejando este tras sí la corteza en la que durante el combate se había alojado. A la vista de los restos, y temiendo que pudieran ser utilizados de nuevo por el señor demoníaco para manifestarse corporalmente, decidieron que lo oportuno sería emplazarlos y sellarlos en un lugar seguro. Tras mucho reflexionar, Edwin decidió que el lugar óptimo para ocultar los restos de Sargeras sería el templo de Lune, en Suramán. Allí se dirigió y selló en lo que se denominaría la tumba de Sargeras los restos del combate contra el líder de la Legión Ardiente, el cetro enjollado y el ojo de Sargeras. A modo de anotación, en el combate mantenido entre Edwin y Sargeras, el antiguo miembro del Panteón no empuñaba su arma característica, Gorrival, fruto de la separación de la espada originaria de Sargeras en el Panteón, Gorsalak, en dos partes, un fragmento que alojaría todo lo bueno, Taesalak, y que sería empuñada por Agramar, su sucesor, y otro fragmento que alojaría todo lo malo de Sargeras, y como podemos intuir, este es Gorrival. Se piensa que la lanza que empuñaba Sargeras cuando luchaba contra Edwin es la fusión del cetro de Sargeras y Gorrival, pero también se comenta que si vuelven a fundir Gorrival y Taesalak, Gorsalak volverá. En fin, volviendo a la historia principal, todos estos acontecimientos se pueden encontrar en un tomo, denominado Edwin y la caza del dragón, que podemos encontrar en la ciudad de Ventormenta, en los páramos de Poniente y en los claros de Tirisfal. Mientras las políticas y las rivalidades de las 7 naciones humanas sufrían muchos altibajos, la línea de los guardianes mantuvo una vigilancia constante contra el caos. Hubo muchos guardianes, pero solo uno tenía los poderes mágicos de Tirisfal en cada momento. Una de las últimas guardianas de la era se distinguió por su valiente lucha contra la sombra. Edwin, una humana muy temperamental, obtuvo la aprobación de la orden que le concedió el manto de la custodia. Edwin luchó valerosamente para dar caza y erradicar a los demonios allí donde los encontró, pero a menudo cuestionó la autoridad del Consejo de Tirisfal. Creía que los elfos antiguos y los elfos ancianos que presidían el Consejo eran demasiado rígidos en su forma de pensar y que, a la hora de terminar de una vez por todas con el conflicto contra el caos, resultaban cortos de miras. Mostrándose impaciente cuando se trataba de discutir largamente, siempre quería probarse a sí misma ante sus pares y sus superiores, y como resultado de todo ello, frecuentemente escogió el valor antes que la sabiduría en situaciones cruciales. A medida que creció su dominio sobre el poder cósmico de Tirisfal, Edwin se dio cuenta de la existencia de un gran número de poderosos demonios que acechaban la helada parte norte del continente de Rasganorte. Viajando al distante norte, Edwin rastreó a los demonios en las montañas. Allí cayó en la cuenta de que los demonios estaban cazando a uno de los últimos vuelos supervivientes, despojando a las antiguas criaturas de su magia innata. Los poderosos dragones, que habían huido de las amenazantes sociedades mortales, se encontraron enfrentados en igual de condiciones a los siniestros poderes de la Legión. Edwin se enfrentó a los demonios y, con la ayuda de los nobles dragones, terminó por erradicarlos. Aún así, cuando el último demonio desapareció del mundo mortal, se desató una gran tormenta por todo el norte. Un enorme rostro oscuro apareció en el cielo por encima de Rasganorte. Sargeras, el rey demonio y el señor de la Legión Ardiente, apareció ante Edwin y manifestó su infernal cólera. Comunicó a la joven guardiana que el tiempo de Tirisfal estaba a punto de llegar a su fin y que pronto el mundo perecería a manos de la Legión. La orgullosa Edwin, creyéndose en igualdad de condiciones que el dios amenazante, desató sus poderes contra la reencarnación de Sargeras. Con una facilidad desconcertante, Edwin aplastó al señor demonio con sus poderes y consiguió matar su cuerpo físico. Para evitar que el espíritu de Sargeras sobreviviese, Edwin encerró el cuerpo destrozado dentro de unos antiguos muros de Kalindor que terminó en las profundidades del mar cuando el pozo de la eternidad se vino abajo. Edwin nunca llegaría a saber que hizo justamente lo que Sargeras pretendía,
Sin saberlo, selló el destino del mundo mortal. El tiempo pasó, y finalmente el Consejo se cansó definitivamente de la actitud de Edwin. Además, muchos siglos habían pasado y ya era hora de cambiar de guardián. Con esta decisión, los líderes de Dalaran convocaron a Edwin. Conociéndola, era de esperar que no les pusiera las cosas fáciles al Consejo. Así, ante el comunicado de los mandamases, Edwin precisó: «Está bien que pongamos fin al periodo como guardián. Además, la magia que prolonga artificialmente mi juventud es cada vez más inestable y puede mostrar debilidad en el momento más inadecuado. Sin embargo, puesto que soy actualmente yo la encargada de desempeñar el cargo de guardián, seré yo la que valoraré a mi futuro sucesor en su adecuación para la función y desempeño óptimo del cargo». Ante la precisión de Edwin y viendo que no era nada descabellada, el Consejo accedió. Con la perspectiva de encontrar un sustituto capaz para su cargo, Edwin viajó a encontrarse con uno de los más venerados magos del momento, Nielas Aran. Pero Nielas no iba a ser elegido como sucesor de Edwin. Es más, incluso el propio Nielas había llegado a pensar que Edwin se había enamorado de él. Sin embargo, para nada Edwin tenía estos pensamientos ni sentimientos por Nielas, y así se lo hizo saber. «Busco a alguien capaz, que no caiga en la extremada prudencia del Consejo ni en sus poco efectivas prácticas. No creo que nadie en la actualidad esté capacitado para desempeñar el papel de guardián, y solo confío en mí y en la capacidad de una descendencia con gran capacidad y conocimientos mágicos. Nielas, tú eres el mejor mago de nuestro tiempo. Ayúdame a concebir una descendencia apropiada al cargo de guardián de Azeroth». Así fue como Edwin manifestó a Nielas la forma en la que estaba buscando un sucesor para el cargo, y aunque en un principio fue chocante para el mago, siendo conocedor de la importancia de la situación, accedió. Y Medivh, que en élfico significa guardián de secretos, fue concebido. Una vez nació, Edwin lo imbuyó de todo el conocimiento mágico que poseía y de los secretos de Tirisfal para que una vez alcanzada su madurez fuera totalmente capaz de desempeñar la función para la que estaba programado. Edwin dejaría al pequeño nada más nacer a cargo de su padre Nielas, ya que su posición como guardián entre tanto niño crecía no podía más que ponerle en peligro. Medivh conviviría rodeado de personajes de importancia, como Alduin Lothar, y crecería con el padre de Varian Wrynn, Lane Wrynn. Su infancia se desarrollaría sin muchos acontecimientos relevantes, si bien es cierto que de vez en cuando extrañas visiones y sueños atormentaban su mente. Nadie dio a estos acontecimientos la relevancia que se merecían. Cuando su madre se enfrentó a Sargeras en Rasga Norte, no se enfrentó al verdadero Sargeras, sino a un mero avatar del caído titán, y su derrota no fue más que una premeditada artimaña para inocular a Edwin con su semilla, de tal forma que Sargeras pudiera, llegado el momento, controlar Tirisfal desde dentro y acabar con Azeroth de una vez por todas. Y así es como se redacta en el libro anteriormente mencionado. Sargeras, en el momento de su muerte corpórea, transfirió su espíritu al debilitado cuerpo de Edwin. Sin que la joven guardiana fuera consciente de ello, Sargeras permanecería encubierto en las profundidades más oscuras de su alma durante muchos años. Así, cuando Medivh fue concebido, Sargeras no dudó en corromper su cuerpo y usarlo como un instrumento de su plan. De ahí la extraña personalidad y atormentada psicología de Medivh. Alcanzada la madurez, el poder en letargo que había heredado de su madre se manifestó de forma descontrolada, matando a su padre al intentar controlarlo y relegando a Medivh a un profundo coma durante 20 años. Durante todos estos años, su amigo Lothar se encargaría de cuidar su cuerpo en letargo. Y hasta aquí la historia de hoy. En el siguiente vídeo continuaremos con nuestro relato sobre los guardianes de Azeroth. Espero que os haya gustado y como siempre nos veremos en la próxima. ¡Hasta luego!